Hola, buenas. Bueno, aquí estamos con la unidad 5 de introducción a la corriente alterna y vamos a recordar algunos conceptos que ya habíamos visto en clase, como era la generación de la corriente alterna a partir de un generador elemental, un alternador formado por una espira que da vuelta dentro de un campo magnético y conforme la espira va cortando con diferentes ángulos el campo magnético, el flujo magnético que recoge va variando. Cuando el flujo aumenta, tenemos tensiones positivas y cuando el flujo magnético disminuye, tenemos tensiones negativas. También lo podemos ver según el acercamiento o alejamiento de los conductores de la espira a los diferentes polos del alternador. Los parámetros fundamentales de la corriente alterna que ya habíamos visto también, la tensión máxima y la tensión eficaz, que sería una tensión continua equivalente que produce los mismos efectos térmicos que esta corriente alterna, dado que tanto en el semiciclo positivo como en el semiciclo negativo, la corriente alterna está produciendo calentamiento de los conductores. De esta forma sería algo equivalente a tener dos semiciclos positivos. Esta corriente continua produciría el mismo calentamiento en los conductores. De hecho, es la que utilizamos para todos los cálculos y la que nos da el polímetro, el multímetro, los aparatos de medida. Para una tensión monofásica convencional tendríamos 230 voltios, 50 hercios, que es otro de los parámetros fundamentales de la corriente alterna. La frecuencia. La frecuencia, 50 hercios, lo que nos dice es el número de ciclos por segundo que describe la corriente alterna. 50 hercios, hercios es la unidad en la que se mide, y un hercio equivale a un ciclo por segundo, una vuelta por segundo. Vale. Otro parámetro importante sería, que ya comentamos también en su día, el periodo, T mayúscula. Lo vemos aquí abajo, T mayúscula igual a 20 milisegundos. El periodo es el tiempo que tarda en describir un ciclo completo la corriente. Si en un segundo la corriente describe 50 ciclos, pues lógicamente el tiempo que tarda en describir un ciclo es la inversa de la frecuencia 1 partido f, 1 partido 50, en un segundo describe 50 ciclos. 50 ciclos. Por lo tanto, el tiempo que tarda en describir un ciclo, ¿cuánto es? Un 50avo de segundo, que serían 0,02 segundos. Es 0,02 segundos, que si lo pasamos a milisegundos, pues serían 20 milisegundos. 20 milisegundos, que es lo que estamos viendo aquí. Es decir, en 20 milisegundos la corriente describe un ciclo completo. Esto por 50 veces tendríamos el tiempo de un segundo. Son 50 ciclos en un segundo. El valor máximo y el valor eficaz, que se me ha olvidado comentarlo antes, están relacionados por un número que es raíz de 2. El valor máximo es raíz de 2 por el valor eficaz. Siendo el valor eficaz de una tensión alterna 230 voltios, tendríamos un valor máximo de 325 voltios que vemos aquí. ¿Para qué sirve el valor máximo de la tensión alterna? Bueno, pues para única y exclusivamente para elegir el aislamiento de los conductores, porque todos los cálculos y medidas eléctricas las hacemos con el valor eficaz. Siempre que medimos en corriente alterna, un polímetro de corriente alterna, un multímetro, nos mide siempre el valor eficaz. Un multímetro de corriente continua nos mediría el valor medio. En el caso de la corriente alterna, el valor medio es 0, porque si os dais cuenta, está la mitad del tiempo por arriba y la mitad del tiempo por abajo. Por lo tanto, si hacemos la media, el valor medio es 0 voltios. Esto quiere decir que si midiéramos con un multímetro de corriente continua una corriente alterna, nos daría 0 voltios, porque su valor medio es 0 y los multímetros de corriente continua lo que miden es el valor medio. Sin embargo, el polímetro multímetro de corriente alterna lo que mide no es el valor medio, sino el valor eficaz, es decir, 230 voltios. ¿Cómo podemos ver el valor máximo, estos 325 voltios? Pues única y exclusivamente graficando la corriente alterna con un osciloscopio, que es un aparato que ya vimos en clase.
Y la relación siempre entre valor máximo y valor eficaz, raíz de 2 por el valor eficaz. Es decir, en este caso 230 por raíz de 2 da 325, pero si la tensión hubiera sido 24 voltios, pues sería 24 por raíz de 2. Si la tensión hubiera sido 200.000 voltios, pues sería 200.000 por raíz de 2. Y ese valor únicamente lo necesitamos para elegir los aislantes, porque realmente lo que produce el efecto en la instalación es el valor eficaz, pero el aislante sí que tiene que aislarme durante este tramo de aquí, que la tensión está superando al valor eficaz, sí me la tiene que aislar también el aislante del conductor, ¿vale? Por lo tanto, valor máximo para elegir los aislantes. Pasamos ya a ver diferentes receptores elementales puros frente a la corriente alterna. El más básico sería una resistencia y veremos que la resistencia en corriente alterna y en corriente continua se comporta exactamente igual. Responde a la ley de Ohm. Ya sabíamos que la ley de Ohm siempre hemos visto que es la intensidad es igual a la tensión partido V partido R, partido de la resistencia. Bien, pues si la intensidad y la tensión varían con el tiempo, aquí estamos viendo unos valores U minúscula y minúscula. Estos valores responden a la tensión instantánea, ¿vale? Cuando ponemos U minúscula estamos refiriéndonos al valor de tensión instantáneo, que es un valor que varía con el tiempo. Igualmente, I minúscula es un valor de intensidad instantáneo, que varía con el tiempo. Bien, pues la resistencia sigue cumpliendo la ley de Ohm para cualquier valor de intensidad y tensión instantánea. Es decir, la intensidad instantánea es igual a la tensión instantánea partido de la resistencia. Por lo tanto, para cada instante de tiempo, dado un valor de tensión, obtendremos el valor de la intensidad sin más que dividir la tensión entre la resistencia. Por eso vemos en la gráfica que nos representa tensión e intensidad en una resistencia, que la intensidad sigue la misma curva que la tensión, pero con un valor máximo diferente, puesto que sería V máxima partido R. Pero decimos que estas dos ondas senoidales van en fase porque pasan por cero en los mismos puntos y alcanzan su valor máximo en los mismos instantes de tiempo. Sube y baja al mismo tiempo. Esto se puede representar, y de hecho así se hace para los cálculos, como un fasor o un vector que gira a una velocidad angular correspondiente a una frecuencia de 50 Hz, es decir, la frecuencia sabemos que es 50 Hz, corresponde a 50 ciclos por segundo. Frecuencia 50 Hz quiere decir que gira 50 veces por segundo, pero la frecuencia también se puede representar de otra manera, que es la velocidad angular, que sería el número de radianes que gira en un segundo, sabiendo que un radián es el ángulo cuyo arco, longitud de arco es un radio. Bien, y por lo tanto en un giro completo de 360 grados o en una vuelta completa, el número de radianes que giramos son 2pi radianes. Por lo tanto, la velocidad angular, esta que vemos aquí, omega minúscula, que tenemos aquí, no es otra cosa que 2pi por la frecuencia. Esto también recuerdo que ya lo vimos en clase. 2pi por la frecuencia. Porque la frecuencia es el número de vueltas completas que da en un segundo y omega, la velocidad angular, es el número de radianes que gira en un segundo. Si una vuelta son 2pi radianes, pues omega es 2pi por la frecuencia. Para una frecuencia de 50 Hz, que es la habitual que tenemos en Europa, ya sabéis que en Estados Unidos la frecuencia es 60 Hz, siempre vamos a tener la misma velocidad angular. Fijaos, el orden de los factores no altera el producto. Yo puedo multiplicar 2 por 50, 100. 100 por pi, que es 3,14, 314. Por lo tanto, omega siempre va a ser 314 radianes por segundo para todos los cálculos que hagamos. Radianes por segundo para todos los cálculos que hagamos en Europa. Si nos vamos a otra parte del mundo, pues ya podría variar.
pero para instalaciones eléctricas hechas en Europa, siempre omega, velocidad angular, son 314 radianes por segundo y siempre F, frecuencia, es 50 hercios. Bien, pues para una resistencia todo esto tiene poca importancia porque realmente seguimos utilizando la ley de Ohm, intensidad instantánea es tensión instantánea partido de resistencia e intensidad eficaz es igual a tensión eficaz partido de resistencia. Se sigue cumpliendo exactamente la ley de Ohm. Vamos a ver también el tema de la potencia. Sabemos ya de los temas que vimos en corriente continua que potencia era igual a tensión por intensidad. P igual a V por I. Bien, de acuerdo, pues en este caso ya no tenemos una tensión constante, continua, sino que tenemos una tensión que va variando a lo largo del tiempo y una intensidad que va variando a lo largo del tiempo. I minúscula, intensidad instantánea, U minúscula, tensión instantánea. Bien, pues la potencia lógicamente va a describir una onda como la que estamos viendo aquí, en la que cada punto de la potencia va a ser igual al producto de la tensión y la intensidad que haya en ese instante. La potencia instantánea, por lo tanto, P minúscula, todos los valores que son instantáneos se representan con letra minúscula y los valores eficaces con letra mayúscula. P minúscula será igual a V minúscula por I minúscula. Por lo tanto, aquí estamos viendo en verde la gráfica de la potencia y vemos que para una resistencia la potencia siempre es positiva porque cuando la tensión es positiva, la intensidad también es positiva y el producto más por más es más, pero para valores negativos de la tensión, la intensidad también es negativa. Menos por menos, más. Por lo tanto, el producto de tensión por intensidad en cada momento siempre me da un valor de potencia positivo. Esto quiere decir que una resistencia siempre consume energía, nunca devuelve la energía consumida. Y esta energía que va consumiendo en cada instante de tiempo se podría equiparar a una energía constante, a un valor medio que me equivaliera a esta gráfica de potencia instantánea en cada instante de tiempo. Esa potencia se podría calcular exactamente igual que hacíamos para la resistencia, igual que hacíamos en corriente continua. V por I, o lo que sería lo mismo, donde ponemos V, podemos decir que sabiendo que V despejando de aquí es R por I, pues sería R por I multiplicado a su vez por I, lo que nos da R por I al cuadrado, que es la potencia que consume una resistencia. A esta potencia ya le vamos a poner un adjetivo, cosa que no hacíamos en corriente continua, le vamos a llamar potencia activa para diferenciarla de otro tipo de potencia que veremos que provoca el trasvase de energía por las líneas eléctricas a costa del funcionamiento de las bobinas y condensadores que vamos a ver a continuación. Se ve claramente entonces que tensión e intensidad se representarían como dos vectores o dos fasores, hablamos de fasores, que giran al mismo tiempo pero siempre manteniendo el mismo ángulo entre sí, van en fase. No hay diferencia de ángulo entre la tensión y la intensidad. Estos dos vectores girando provocan, como veremos después en una animación que tenemos, provocan la generación de estas dos ondas senoidales en fase. Pasamos ya a algo diferente, como sería la bobina, una bobina pura en corriente alterna, con un comportamiento totalmente diferente al de la resistencia. En este caso, la bobina, al igual que la resistencia, ofrece una cierta dificultad al paso de la corriente alterna, no así a la corriente continua, porque una bobina no es más que un cable que se ha dado una serie de vueltas alrededor de un molde o de un núcleo de acero y esta bobina frente a la corriente continua se comportaría prácticamente como el cable que es.
Sin embargo, en corriente alterna intervienen unos efectos magnéticos, se provoca un campo magnético alterno que a su vez induce sobre sí misma una fuerza contraelectromotriz y esto provoca un efecto completamente diferente del que supone una resistencia pura en corriente alterna. Aquí vemos perfectamente lo que ocurre con una bobina y es que la intensidad va atrasada 90 grados con respecto a la tensión. ¿Por qué decimos 90 grados? Bien, porque si nosotros vemos la gráfica, y lo podríamos observar perfectamente con un osciloscopio, la gráfica de la tensión y la gráfica de la intensidad, vemos que la gráfica de la intensidad comienza a subir a partir de cero cuando la tensión está justamente en su valor máximo. La intensidad alcanza su valor máximo cuando la tensión ya está en 0 voltios. La intensidad está pasando por 0 amperios cuando la tensión está en su valor mínimo y así sucesivamente. Y estas son las gráficas que se generan a partir de dos vectores que forman entre sí 90 grados que están girando pues, a una velocidad angular omega que, como ya hemos dicho antes, serían 314 radianes por segundo o una frecuencia de 50 Hz. Esto hace que se represente gráficamente la tensión y la intensidad en una bobina como dos fasores o vectores que forman entre sí 90 grados, siendo la intensidad el vector que va atrasado 90 grados con respecto a la tensión. Esto provoca la siguiente conclusión. Si analizamos el valor de la potencia en cada instante de tiempo, como hemos dicho antes, P minúscula igual a V U minúscula por I minúscula, tensión instantánea por intensidad instantánea, en cada instante de tiempo tendremos la gráfica verde que nos representa la potencia que está consumiendo instantánea para cada instante. Vemos que en el primer cuarto de ciclo tenemos gráfica roja, tensión positiva, gráfica azul, intensidad negativa. Más por menos, menos. Aquí lo que tenemos es una potencia negativa que pasa por cero en este punto porque al multiplicar 0 voltios por la intensidad que sea X, 0 por lo que sea, 0. Entonces en este punto de aquí está pasando por 0. En este otro punto vuelve a pasar por 0 porque aunque la tensión tiene un valor máximo, la intensidad en ese punto es 0. Por lo tanto, si la intensidad es 0, pues al multiplicar la tensión que sea por 0 amperios, cualquier cosa por 0 es 0. Entonces, la gráfica verde de la potencia en este justo momento está pasando por 0. Cada vez que una de los dos valores, tensión, en este caso tensión, o en este caso intensidad, pasan por 0, siempre la gráfica de la potencia vuelve a pasar por 0. ¿De acuerdo? Aquí sería positiva porque estamos multiplicando positivo por positivo. Aquí sería negativa porque estamos multiplicando positivo por negativo. Negativo por negativo es positiva y así sucesivamente. Entonces lo que vemos es que la potencia en una bobina describe otra onda senoidal que pasa por semiciclos positivos y semiciclos negativos. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta potencia total, si nosotros hacemos el valor medio, la potencia total es 0. El valor medio es 0. P es igual a 0 vatios. Una bobina en corriente alterna, una bobina pura, no consume potencia. Potencia es 0 vatios. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que en los semiciclos negativos almacena energía y en los semiciclos positivos consume energía. Es decir, la energía que consume aquí después la devuelve. Por lo tanto, no consume el total, el cómputo global no consume energía. Aquí está consumiendo y aquí la está devolviendo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, pensaríamos que no hace falta calcular la potencia en una bobina. Lo que ocurre es que esta energía que está consumiendo y que luego está devolviendo se transmite a través de las líneas eléctricas.
y provocan calentamiento en las líneas eléctricas. Por lo tanto, no la podemos obviar. Aunque sea cero, toda esta energía está pasando por la línea eléctrica provocando calentamiento de los conductores. Por lo tanto, de alguna manera tenemos que calcularla. Tenemos que obtener un cálculo como si esta energía en realidad estuviera siempre hacia arriba. Queremos calcular no la energía que se consume, porque ya hemos visto que es cero, sino la energía que se transmite por la línea eléctrica, que se transporta. Y a esa energía, o a esa potencia, si hablamos en términos de energía por unidad de tiempo, le vamos a llamar potencia reactiva. Al igual que antes hablamos de potencia activa cuando hablábamos de P, la potencia que hemos visto siempre, en este caso cuando estamos hablando de una potencia que solo se transporta pero que no se consume, potencia que provoca la bobina, y como veremos a continuación también el condensador, es una potencia que solo se transporta, no se consume. Bien, pues esa energía o potencia que solo se transporta y no se consume, le vamos a llamar potencia reactiva. Y la vamos a tener que calcular, porque es importante, porque nos va a provocar un aumento de intensidad de consumo a través de las líneas eléctricas. De hecho, veremos un poquito más adelante que hay una forma de compensarla, de reducirla en lo posible. Bien, para una bobina, esta potencia reactiva se calcula con la expresión que vemos aquí. Antes de ello tenemos que ver otra expresión, que es el parámetro XL. La bobina, una bobina pura ideal, lógicamente tendría resistencia 0 si tuviéramos un cable ideal. En realidad no existe el cable ideal, todos los cables tienen una cierta resistencia y por lo tanto no existe una bobina pura. Pero una bobina sin resistencia, aún así, se opone al paso de la corriente alterna con un parámetro que llamamos reactancia. Reactancia. Está aquí. No tiene resistencia, pero sí tiene reactancia. ¿Qué es la reactancia de la bobina? Es la dificultad al paso de la corriente que ofrece una bobina frente a la corriente alterna. Reactancia. ¿En qué unidades se mide, por tanto? Bueno, pues se va a medir en ohmios. Reactancia. Se va a medir en ohmios igual que la resistencia. XL, que es la reactancia, se calcula de una determinada forma con esta expresión. Omega por L. Omega ya hemos dicho que es la velocidad angular de la corriente alterna o pulsación, que tendrá siempre valor 314 radianes por segundo, por lo tanto es un valor que en principio no tendremos que calcular, ya sabremos que son 314, y L es un parámetro de la bobina que se llama coeficiente de autoinducción y se mide en henrios, con la letra H. Es una forma de medir la cantidad, la fuerza contraelectromotriz que provoca la bobina al pasar la corriente alterna a través de ella. Es decir, la corriente alterna, como es variable, provoca un campo magnético variable y ese campo magnético variable induce sobre sí misma una fuerza electromotriz que llamamos fuerza contraelectromotriz. Bien, pues el parámetro L o coeficiente de autoinducción, cuanto mayor sea, mayor es la fuerza contraelectromotriz que provoca la bobina. Esa fuerza contraelectromotriz se llama así porque va en contra del fenómeno que la produce, es decir, de la propia corriente que la está produciendo. Por lo tanto, lo que va a tener como consecuencia es que reduzca la corriente que consume la bobina. Cuanto mayor sea el parámetro L, el coeficiente de autoinducción de la bobina, por ejemplo 0,2 henrios, son valores muy pequeños siempre, normalmente lo medimos en milihenrios. Cuanto mayor sea este valor, mayor va a ser la tensión, la fuerza electromotriz que se induce en la propia bobina, que se opondrá al paso de la corriente, por lo tanto consumirá menos corriente. Pero al final este parámetro reactancia XL viene a equivaler lo que sería la resistencia porque se mide en ohmios. Ohmios.
La reactancia se mide en ohmios igual que la resistencia, porque la reactancia no es otra cosa que la dificultad al paso de la corriente que ofrece la bobina frente a la corriente alterna. Una resistencia, 10 ohmios, ofrece una dificultad de 10 veces un ohmio al paso de la corriente. Bien, pues una bobina que tenga una reactancia de 10 ohmios, exactamente igual. Ofrece una dificultad al paso de la corriente 10 veces un ohmio. ¿Cuál es la diferencia entre reactancia y resistencia? Pues hay una diferencia fundamental. Y es que la reactancia depende de la frecuencia. Depende de la frecuencia, porque ya sabemos que omega es igual a 2pi f. 2pi f. Por lo tanto, una misma bobina con un mismo coeficiente de autoinducción va a tener diferentes reactancias según la frecuencia de la señal que le introduzcamos. Cuanto mayor sea la frecuencia de la tensión alterna que estamos conectando a la bobina, mayor es omega y mayor, por tanto, es la reactancia XL, es decir, más ohmios de oposición al paso de la corriente. Veamos un ejemplo. Si tenemos una frecuencia de 50 Hz, ya sabemos que omega son 314, ¿vale? 314 radianes por segundo. Si tengo una bobina de 0,2 henrios de coeficiente de autoinducción, sería 314 por 0,2. Vamos a borrar por aquí. Bien, 314 XL sería omega 314 por un coeficiente de autoinducción de 0,2 henrios, 314 por 0,2. Eso nos da una reactancia de 31,4 por 2, que sería 62,8 ohmios. 62,8 ohmios es la oposición al paso de la corriente que ofrece una bobina de 0,2 henrios de coeficiente de autoinducción conectada 0,2 henrios de coeficiente de autoinducción 0,2 conectada a una frecuencia de 50 Hz que corresponde a 314 radianes por segundo. ¿Vale? 314 corresponde a una frecuencia de 50 Hz, que es lo que tenemos en Europa. Bien, 50 Hz. Si en lugar de tener una frecuencia de 50 Hz, tuviéramos una frecuencia, por ejemplo, por poner números redondos, de 100 Hz, el doble, la velocidad angular también sería el doble, 628, que al multiplicar por el mismo valor de coeficiente de autoinducción tendríamos una reactancia justamente del doble, ¿vale? Es decir, 125,6. Por lo tanto, si la frecuencia, aunque sea la misma bobina con el mismo coeficiente de autoinducción, si lo conectamos a una frecuencia justamente el doble, por ejemplo 100 Hz, pues tendríamos una reactancia justamente el doble, es decir, ofrecería el doble de dificultad al paso de la corriente. Conclusión que sacamos de aquí: la reactancia de una bobina XL, que la tenemos aquí, es mayor cuanto mayor es la frecuencia, lógicamente. La reactancia depende de la frecuencia. Aquí estamos viendo la expresión directamente con 2πf en lugar de omega. 2πfL. Si la frecuencia es mayor, la reactancia es mayor. A mayor frecuencia de la señal, mayor dificultad al paso de la corriente. A menor frecuencia, menor dificultad. Si llegáramos al extremo de que la frecuencia fuera 0 Hz, no cambia nunca la señal, estaríamos en el caso de una corriente continua.
¿qué valor tendría de dificultad al paso de la corriente? ¿Qué reactancia tendríamos con una frecuencia de 0 hercios? Cualquier cosa por 0 es 0. Es decir, frente a la corriente continua, una bobina no ofrece resistencia. La única resistencia que ofrece es la propia resistencia óhmica del cable. Bien, aquí es importante resaltar y quedarnos con el parámetro QL, que es la potencia reactiva, que hemos dicho que es esta que mediría la energía transportada por las líneas eléctricas pero no consumida. Solamente se transporta pero no se consume. QL se mediría, se puede calcular como XL por I al cuadrado. Recordamos que la expresión es muy parecida a la de la potencia de una resistencia, que era R por I al cuadrado. Seguimos multiplicando la dificultad al paso de la corriente, los ohmios por amperios al cuadrado. Bien, pasamos al siguiente dispositivo, que sería el condensador. Un condensador también consume energía reactiva, potencia reactiva, pero es justamente el efecto contrario de la bobina. Recordad que en la bobina hemos visto que la potencia en el primer cuarto de ciclo venía por abajo y aquí en el condensador en el primer cuarto de ciclo viene por arriba. ¿Por qué? Bien, porque el condensador lo que hace es adelantar la intensidad 90 grados con respecto a la tensión. Adelantar la intensidad 90 grados respecto de la tensión. No atrasarla como hacia la bobina, justamente lo contrario. Dicho de otra forma, o se puede entender mejor así, lo que hace es atrasar la tensión con respecto a la intensidad. Un condensador, como ya sabéis, ya vimos en su día, consiste en dos placas metálicas paralelas con un dieléctrico en medio. Y lo que hace es acumular carga eléctrica, positivo en un lado y negativo en el otro. Bien, el condensador tiene un tiempo de carga, que también lo estudiamos en su día, que depende de la resistencia que tenga puesta en serie. El tiempo de carga es 5 RC, 5 por el valor de la resistencia por el valor del condensador. Cuanto mayor capacidad tenga el condensador o cuanto mayor sea la resistencia que tengamos en serie, más tarda en cargarse. Bien, lógicamente, para que se cargue el condensador tiene que llegar intensidad a él, tiene que llegar a una corriente. Perdón, una corriente, ¿vale? Intensidad es la medida de la corriente. Llega una corriente y se va acumulando carga en sus placas y va apareciendo posteriormente una tensión. Por lo tanto, en un condensador, el efecto que observamos, en un condensador C, el efecto que observamos es que la tensión va atrasada con respecto a la intensidad. Primero llega corriente y posteriormente, al acumularse la carga en sus placas, aparece la tensión. Por lo tanto, tensión atrasada con respecto a la corriente, a la intensidad, o dicho de otra forma, la intensidad adelantada a 90 grados respecto de la tensión, que es justamente lo contrario que ocurría en la bobina. Aquí vemos estos dos vectores, conforme van girando, van describiendo estas dos ondas que vemos aquí. En el primer cuarto, cuando la tensión está pasando por 0 voltios, la intensidad ya está en su valor máximo. Pero si hacemos el producto de 0 por el valor que sea, la potencia que obtenemos en ese punto es 0. Va creciendo la tensión, va decreciendo la intensidad, por aquí en medio el producto alcanza su valor máximo, potencia instantánea en ese punto alcanza un valor máximo, y cuando la intensidad pasa por 0, la potencia instantánea automáticamente cae otra vez a 0, porque cualquier cosa multiplicada por 0 es 0. En esta parte de aquí, en este segundo cuarto, tenemos tensión positiva, intensidad negativa. El producto más por menos es menos. Por lo tanto, en este segundo cuarto, la potencia
que está consumiendo el condensador es negativa. Quiere decir que no está consumiendo potencia, sino que está devolviendo energía. En el primer cuarto consume energía, en el segundo cuarto devuelve la energía que ha consumido justo antes. Y así sucesivamente, igual que ocurría con la bobina. La principal diferencia está en que cuando el condensador está consumiendo energía, la bobina estaba por aquí abajo devolviéndola. Y cuando el condensador está devolviendo energía, la bobina está consumiéndola. Luego van justamente a la inversa. Esto ya nos da una idea de que van a tener comportamientos inversos y nos va a permitir que se compense el comportamiento de una bobina con el comportamiento de un condensador. Por lo tanto, el condensador adelanta la intensidad 90 grados respecto a la tensión, mientras que la bobina atrasa la intensidad 90 grados respecto a la tensión. El parámetro que nos indica la dificultad al paso de la corriente que ofrece un condensador, igual que en la reactancia, también, igual que en la bobina se llamaba reactancia inductiva, XL, aquí también se llama reactancia capacitiva, XC. Y la expresión que permite calcularlo es 1 partido de omega por C, siendo C la capacidad del condensador y omega ya sabéis que es la velocidad angular, que siempre que la frecuencia sea 50 Hz, omega será 314 radianes por segundo. Esta es la expresión que nos daría la dificultad al paso de la corriente en ohmios que ofrece un condensador. Y también observamos otra peculiaridad. Si os dais cuenta, en la bobina XL era omega por L. Lo teníamos arriba, en el numerador. Sin embargo, en el condensador XC es 1 partido omega C. Lo tenemos abajo, en el denominador. Esto quiere decir que cuanto mayor sea omega, es decir, cuanto mayor sea la frecuencia, menor va a ser XC. Por tanto, una frecuencia alta, 100 Hz, 200 Hz, 1000 Hz, cuanto mayor sea la frecuencia, menor dificultad va a ofrecer al paso de la corriente un condensador. Es decir, un condensador facilita el paso de las corrientes de alta frecuencia y dificulta el paso de las corrientes de baja frecuencia. Para 50 Hz, que es lo que vamos a trabajar habitualmente, dependerá principalmente de la capacidad que tenga el condensador. Cuanto mayor sea la capacidad del condensador, menor será la dificultad al paso de la corriente que ofrece. Tiene mayor capacidad, puede contener mayor carga en sus placas y ofrece menor dificultad al paso de la corriente. Lógicamente, igual que en la bobina, si miramos la potencia media que consume el condensador a lo largo del tiempo, tenemos la mitad del tiempo arriba, la mitad abajo, la potencia total consumida es 0. La energía consumida es 0. Porque en los semiciclos, en los cuartos en los que está consumiendo, vienen seguidos de un cuarto en el que está devolviendo la energía. Por lo tanto, primero consume, almacena energía en sus placas y luego devuelve esa energía almacenada, la devuelve al circuito. Por lo tanto, no consume energía. La potencia activa, P, sigue siendo 0 vatios en un condensador, igual que en una bobina. Pero, al igual que en la bobina, tenemos que poder cuantificar ese trasvase de energía y lo cuantificamos con la potencia que llamamos reactiva Q. Ahora ya no solamente tenemos P que se mide en vatios, sino que tenemos Q que se mide en voltio amperio reactivo. Esa es la unidad en la que se mide la potencia reactiva. Voltio amperio reactivo. ¿Vale? Tenemos potencia activa, vatios. Potencia reactiva, voltio amperio reactivo.
porque realmente no es una energía consumida, pero sí es una energía que se transporta por las líneas eléctricas. Bobinas y condensadores no consumen energía, pero sí provocan transporte de energía por la línea eléctrica. La expresión de la potencia reactiva en un condensador es muy parecida a la de la potencia reactiva en una bobina. QC, potencia reactiva del condensador, es igual a XC ohmios, dificultad al paso de la corriente que ofrece el condensador, por I al cuadrado. Por lo tanto, si os dais cuenta, las expresiones son todas muy parecidas. Eso lo vemos ya en la siguiente gráfica donde tenemos pantalla donde tenemos un resumen. Aquí vemos un resumen. Receptor, resistencia, diagrama vectorial. La tensión y la intensidad van en fase, no hay ángulo de diferencia entre la tensión y la intensidad. Valor de óhmico de dificultad al paso de la corriente, R, la resistencia. No depende de la frecuencia. Una resistencia ofrece la misma dificultad al paso de la corriente para una corriente continua que para una corriente alterna de 10 hercios que para una corriente alterna de 1000 hercios. No depende de la frecuencia, es un valor constante. De fase entre tensión e intensidad no hay, van en fase. Y la potencia activa, P, que es la que consume la resistencia, R por I al cuadrado, ohmios por intensidad al cuadrado. Pero si miramos para la bobina y el condensador, la potencia ya no es potencia activa, no es P, es Q. No consumen potencia activa, pero se calcula de forma muy similar. XL, reactancia, ohmios por la intensidad al cuadrado. Y en el condensador, QC, la potencia reactiva, es XC, ohmios por la intensidad al cuadrado. Solo que aquí estamos hablando de ohmios de reactancia y estos ohmios de reactancia sí dependen de la frecuencia, que es la principal diferencia que tenemos entre la reactancia y la resistencia. La resistencia es constante, no depende de la frecuencia, sin embargo la reactancia sí depende. ¿Y qué diferencia tenemos entre reactancia inductiva y reactancia capacitiva? Que la reactancia inductiva provoca un atraso de 90 grados a la intensidad con respecto de la tensión y la reactancia capacitiva provoca un adelanto de 90 grados a la intensidad con respecto de la tensión. Luego ya tenemos tres comportamientos diferentes que en la unidad siguiente veremos cómo se combinan en un circuito RLC. De forma que podremos tener circuitos donde el ángulo no sea ni 0, ni 90, ni menos 90, sino que puede ser en la combinación de los tres elementos podemos tener ángulos entre menos 90 y más 90, cualquier valor intermedio. Y aquí volvemos a ver como recordatorio lo que habíamos comentado, que la potencia reactiva, la potencia consumida instantánea en la bobina, cuando es negativa en el condensador es positivo, cuando la bobina es positiva en el condensador es negativo. Por lo tanto van justamente al contrario. Y esto hace que más adelante aprenderemos a calcular una batería de condensadores adecuada para compensar la potencia reactiva que introducen las bobinas de motores, transformadores, todas las bobinas que nos vamos a encontrar en una instalación. Bien, pues con esto queda terminada esta unidad de introducción a la electricidad y ya lo único que nos queda es pasar a la parte práctica.